Uno de los grandes sueños del ser humano es explorar y descubrir lugares desconocidos. Por eso hemos creado la agencia turística Space Tours, que te llevará a ti, el turista del espacio, a los confines del universo. ¿Te apuntas? Provisiones cargadas y combustible a tope. Empieza la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 1. Despegamos. All engine running. Godspeed, John Glenn. All Roger, lift off and the clock has started. En los últimos años hemos visto cómo poco a poco el turismo espacial está creciendo y cada vez hay más personas que se embarcan en viajes al borde del espacio, duran apenas unos minutos, cuestan un dineral en la actualidad y también incluso hay personas que pagan una cantidad considerable de dinero. Antes de nada, de todos modos, quiero presentaros a Norma. Va a ser mi compañera de viaje y me va a acompañar en estas rutas que hemos planeado, en las que también vais a estar vosotros, si os apetece, para conocer lugares tan espectaculares como Marte, la Luna o la órbita baja de la Tierra. Hola, Alex. Menos mal que yo puedo viajar a Space Tours contigo, porque he visto que de momento esta aventura de viajar al espacio no está al alcance de todos, y menos para mí. Las últimas facturas de la luz me han dejado temblando. Según Google, si tuviera que comprar un billete a Virgin Galactic de Richard Branson, me saldría por 385.000 euros. Más que mi casa. Y de los billetes de Blue Origin, la del de Amazon y Starship, todavía no dicen nada del precio. A ver si no lo ponen porque van a ser más caros. Y todo esto que contaba Norma para viajar a la órbita de la Tierra y permanecer como mucho en ella durante unos días. Y esto en realidad es algo que se va a volver cada vez más frecuente porque, por extraño que pueda parecer, la industria del turismo espacial es real, no es un simple negocio de 2 o 3 empresas que han perdido la cabeza. Es algo que evidentemente puede llamar la atención de muchas personas, del mismo modo que cuando pensamos en qué hacer en nuestras vacaciones, podemos pensar en a lo mejor viajar a Japón, a Noruega, al Caribe, a los destinos habituales turísticos, porque queremos visitar ese país y porque queremos vivir algo diferente. Y si tenemos la opción de viajar al espacio, a lo mejor habrá personas que quieran experimentar algo diferente en la forma de viajar más allá del entorno en el que vivimos toda nuestra vida. Y es posible que hayamos oído hablar de misiones como Artemisa, que buscan enviar seres humanos de nuevo a la Luna en los próximos años, o esa misión que se espera que en algún momento en la década de 2030 envíe seres humanos por primera vez a Marte. Claro, cuando eso suceda, a lo mejor queremos experimentar esa sensación, el poner los pies en un planeta diferente al nuestro. Con el turismo espacial llegará un momento en el que eso será posible, será algo, entre comillas, rutinario. Sí que será necesario tener la cantidad de dinero que haga falta, pero igual que si queremos viajar a un país lejano al nuestro, tendremos que pagar bastante más dinero, que es lo que queremos es visitar una ciudad cercana. Y con esa idea en mente es como nace Space Tours, porque lo que buscamos es, por un lado, hablar del sistema solar y hablar de por qué lugares como Marte, la Luna, Júpiter, los satélites de Júpiter, etcétera, etcétera, son interesantes, pero al mismo tiempo también dejar volar un poco la imaginación y pensar qué podríamos hacer desde el punto de vista de turistas que quieran viajar allí. Es decir, vamos a imaginarnos que somos turistas que nos embarcamos en un viaje, por ejemplo, a Marte. Y las preguntas que nos vendrán a la cabeza seguramente sean inevitables. ¿Cuánto durará el viaje? ¿Qué podríamos hacer en ese viaje? ¿Qué podríamos hacer en Marte? ¿Qué podríamos ver? Para eso me he comprado la guía de Marte. Es el 4º planeta del sistema solar. Y no tenía ni idea de que tiene un diámetro de 6.700 kilómetros. Como ir de Madrid a Chicago. Te lo digo de memoria porque ha sido mi último viaje. Y lo vi en la pantallita del avión. Ir a Chicago me pareció una eternidad. Espero que el viaje a Marte sea más entretenido y no pongan la misma peli. Alex, ¿es verdad eso de que pudo existir vida porque han encontrado indicios de que hubo agua en el pasado? A lo mejor queda alguna laguna sin descubrir y me puedo llevar el bañador por si surge la ocasión de ponerse a remojo. No te hagas muchas ilusiones, Norma, porque si puede haber agua en la superficie de Marte será solo de manera breve y durante unos instantes, y además se evaporará ese agua y luego tú lo vas a pasar muy mal de todos modos porque la atmósfera de Marte y las condiciones del planeta rojo no son óptimas para los seres humanos. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Y hay que decir que el planeta rojo está de actualidad por todos esos hallazgos que se van produciendo, esas pistas que nos ayudan a entender mejor si realmente pudo tener vida en el pasado, y que nos da además una excusa perfecta para hablar del primer aspecto importante de un viaje a otros lugares del sistema solar, y es la distancia. Porque en la Tierra con un avión podemos viajar en cuestión de horas a cualquier lugar del mundo, será más o menos largo, ya sabemos que desde España a Australia tenemos muchas horas de vuelo, pero será cuestión de horas. En la Tierra nunca pasará de más de un día si viajamos en avión. Un viaje a Marte en comparación es mucho más largo porque de media dura unos 6 meses en la actualidad. Y ni siquiera podemos viajar cuando queramos, porque hay que pensar que, al igual que la Tierra orbita alrededor del Sol, también lo hace Marte, lo hacen el resto de planetas, y por tanto va a haber momentos en los que la Tierra y Marte estén en lugares opuestos de sus órbitas alrededor del Sol, y por tanto la distancia será muy grande, mientras que habrá momentos en los que estén muy cerca entre sí porque se encuentren más o menos en el mismo lugar dentro de su órbita alrededor del Sol, y ese será el momento en el que se lleve a cabo el lanzamiento, porque ahí es cuando nos encontramos con solo 6 meses de viaje. Esto quiere decir que en el caso de Marte específicamente solo podríamos viajar a Marte una vez cada 2 años, que es cuando se produce la mínima distancia entre la Tierra y Marte, y es lo que explica por qué, por ejemplo, en 2020 se iba a lanzar un rover europeo llamado Rosalind Franklin, no se pudo tener listo a tiempo por diferentes motivos, y lo que se decidió fue retrasarlo a la siguiente oportunidad, a la siguiente ventana de lanzamientos, como se le llama, y esa ventana de lanzamiento tiene lugar en 2022. En realidad podemos hacer una pequeña puntualización sobre el tiempo de viaje a Marte, porque son 6 meses, sí, pero todas las misiones que se han llevado a cabo por el momento son misiones no tripuladas, es decir, no viajan seres humanos en ellas, y es deseable que el tiempo de viaje sea lo más corto posible. ¿Esto cómo se consigue? En realidad con mejor tecnología, buscando nuevos métodos de propulsión más eficientes que nos permitan viajar más rápido, y que además también el presupuesto de una misión sea mayor, porque uno de los motivos por el que se tarda el tiempo que se tarda es que se intenta hacer con el dinero mínimo necesario para poder llevar a cabo ese viaje y así dedicar ese presupuesto a los objetivos de la misión, como puede ser, por ejemplo, tener más instrumentos en ese rover que se está mandando a Marte para estudiar el planeta, por poner un ejemplo. Claro, en un viaje turístico eso no importa, estamos pagando nosotros la fiesta, entre comillas, y por tanto lo que queremos es que nos lleven rápido a nuestro destino, aun sabiendo que en vez de 6 meses el viaje podría ser 2 meses, es algo que se ha planteado. Y en realidad ni siquiera vamos a viajar en las mismas condiciones que los astronautas que vayan por primera vez al planeta rojo, porque esos astronautas van a viajar en un espacio reducido, en el que tendrán el espacio justo para poder llevar a cabo su vida, y que podemos imaginar sería algo parecido a permanecer en un estudio, por ejemplo, durante meses. Es más, puede que con la pandemia alguno de nosotros haya tenido una experiencia así y sepa que no es especialmente fácil, y eso estando solos. E imaginemos estar con más personas y además no poder salir a dar un paseo ni nada por el estilo. Tenemos que permanecer en el interior de esa nave. Para un astronauta, como ese es su trabajo, bueno, se puede entender que al final es algo por lo que tienen que pasar, pero para un turista espacial, si le decimos que tiene que embarcarse en una nave así, o que puede visitar, por ejemplo, la Luna, seguramente opte por la Luna porque necesitará algo más. Creo que todos necesitaríamos algo más. A ver, un momento, Alex. Entonces, para ir a Marte, donde tardaremos tanto tiempo en llegar, entiendo que hay que llevarse un montón de cosas en la maleta. Desde luego, no me voy a olvidar de la cámara ni de mi Rebequita de la abuela que abriga como 2 osos polares. Yo paso de la maricondo. No tiro ni un calcetín con agujero. Y cuanta más ropa me llevo a los viajes, mejor. Me temo que no nos va a hacer falta llevar mucha ropa, Norma, porque el entorno de Marte no es habitable, así que no tendremos que llevar ropa diferente para adaptarnos a diferentes condiciones. La mayor parte del tiempo lo pasaremos en una base, en un entorno que esté muy controlado y que tenga las condiciones adecuadas para poder vivir allí. Y en realidad lo que vamos a necesitar es muchas distracciones, porque 6 meses de viaje es mucho tiempo y, por ejemplo, si quisiésemos leer la trilogía del Señor de los Anillos,
podríamos leerla unas 139 veces en 6 meses. A mí personalmente me gusta mucho El Señor de los Anillos, pero no tanto, no como para leerlo 139 veces. Así que hará falta llevar más cosas y encima no podremos conectarnos a internet porque es algo que solo está disponible en la Tierra y en el entorno de la Tierra, con los satélites que permiten acceder a internet. Así que tendremos que descargar cosas a nuestro dispositivo, películas, series. Tendremos una lista larga porque va a haber mucho tiempo para ver o leer lo que queramos. Dicho de otra manera, que no va a haber excusa para decir es que no he podido ponerme al día con mi serie favorita. En un viaje a Marte, al menos en las condiciones actuales, nos vamos a poder poner al día con lo que nos dé la gana. Y de Marte podemos decir que tiene la mitad del tamaño de la Tierra, aproximadamente un diámetro de unos 6.700 kilómetros frente a los 12.740 de la Tierra, y tiene una atmósfera tremendamente fina. Eso es uno de los motivos por el que un ser humano no podría vivir en Marte, además de que su atmósfera no es respirable para el ser humano, es venenosa. Y su temperatura de día en el verano, porque Marte tiene estaciones también, es agradable hasta cierto punto. Si somos capaces de tolerar el frío, podemos llegar a disfrutar de unos cálidos 0 grados en el hemisferio norte de Marte en verano y unos 20 grados en algunos lugares del hemisferio sur. Es lo que se ha contado y lo que se ha visto en el estudio de Marte en los últimos años. Eso en el verano, en el día en Marte. Las estaciones en Marte duran unos 6 meses, el doble que en la Tierra. En invierno las cosas cambian y además por la noche, incluso en verano, la temperatura se desploma, porque la temperatura puede llegar a caer hasta los 125 grados bajo cero, así que no nos va a bastar con llevar una rebequita, vamos a necesitar algo más. Y por si esto no fuese suficiente, aquí en la Tierra de vez en cuando llueve, hay tormentas, nieva, hay, según donde vivamos, huracanes, tornados, hay fenómenos destructivos que evidentemente nos obligan a tener que tomar precauciones. En Marte hay tormentas de arena que desde el punto de vista de peligro para el ser humano no son peligrosas, es decir, la atmósfera de Marte no es capaz de generar vientos muy potentes, pero se da la particularidad de que Marte es capaz de generar tormentas gigantescas que envuelven todo el planeta durante meses. Es decir, imaginemos que queremos ir a Marte a visitar el Monte Olimpo, que es el volcán más alto del sistema solar, y llegamos en plena tormenta de arena. No podríamos ver absolutamente nada si es una tormenta de arena especialmente mala, de las que envuelva todo el planeta, porque en ese momento, en el peor momento de la tormenta, de día apenas llega la luz del sol a la superficie del planeta, es prácticamente una noche constante, lo cual por otro lado me lleva a pensar a quién reclamaríamos. Sí os puedo decir que desde Space Tours no nos hacemos responsables de las condiciones si en alguna ocasión viajáis a Marte y os coméis una tormenta de arena que os impida ver nada. Mala suerte, a alguien le tenía que tocar. Y la ley de Murphy dice que lo más probable es que os toque a vosotros. Para las tormentas suelo ponerle un filtro a la cámara. Así no tengo excusa para no sacar fotos buenas. En cuanto a los lugares a visitar, tenemos que planificar algo, ¿eh? Empezaremos con el punto de aterrizaje cerca de la nave, donde inmortalizaré mi primera pisada y la subiré a Instagram. Después de eso, ¿has pensado en algo, Alex? ¿Qué podríamos ver en Marte? En realidad podemos pensar en lo que está sucediendo a día de hoy, porque en esos momentos, desde hace ya unos cuantos años, Marte está siendo explorado con rovers. Por ejemplo, la NASA tiene a 2 rovers, en el momento en el que grabamos Space Tours, activos, que son Curiosity y Perseverance. Están en 2 lugares diferentes de Marte. Uno está en el cráter Gale, es el rover Curiosity, el que se encuentra allí. Otro está en el cráter G0, que es el rover Perseverance. Discovery Houston, 20 seconds to LOS TDRS. Nice to be in orbit. Los 2 lugares tienen una característica común, y es que hace unos 4.000 millones de años eran lugares en los que había agua. En el caso del cráter G0 había un delta, se puede ver desde el espacio en las imágenes que ha tomado naves como la Mars Reconnaissance Orbiter. Se ha visto un delta, es decir, se puede ver la huella de que realmente hubo agua en Marte, y por eso es un lugar interesante, porque ahí el rover Perseverance puede analizar el terreno y buscar señales de que quizás llegó a haber vida microbiana, que permitiría confirmar que hubo vida en Marte. De momento no ha pasado, pero ese es el objetivo del rover Perseverance, y el rover Curiosity en el cráter Gale en realidad está estudiando algo que en el pasado de Marte, hace 4.000 millones de años, fue un lago. Esto es algo que ya nos da un motivo para ir a visitar Marte. Visitar, entre comillas, los lugares históricos para el ser humano, porque no sabemos
cómo era Marte en el pasado, más allá de que tuvo agua y de que sus condiciones, su atmósfera, su temperatura eran muy parecidas a las de la Tierra, y esa podría ser una primera parada, porque estamos hablando de un viaje turístico. En algún momento habrá algún guía que nos lleve a ver esos lugares, que nos lleve de paseo por el planeta para ver los lugares importantes, los lugares más destacables del planeta, tanto por su historia como por nuestra propia actividad y esa misión de entender el pasado de Marte y entender si pudo haber vida allí. De hecho, podemos incluso remontarnos a la llegada a Marte. En la nave, todavía vamos a imaginar que viajamos en una nave Starship con 100 personas. Esa primera visión, y aquí podemos dejar volar la imaginación y cómo nos sentiríamos, llegar a Marte y ver cómo poco a poco, desde las ventanas que tenga la nave, en la distancia, con el paso del tiempo, vemos cómo un punto rojo es cada vez más y más grande y terminamos viendo que Marte tiene el aspecto que hemos visto en imágenes como las que ha tomado el telescopio Hubble. Desde el interior de esa nave nos podrían enseñar que hay naves alrededor de Marte, misiones científicas, que han sido enviadas por la NASA, por Rusia, la Agencia Espacial Roscosmos, por India, por China. Es un lugar que cada vez está siendo explorado por más países porque la exploración espacial está avanzando no solo en el campo del turismo espacial, sino también en cuanto a que cada vez más países tienen la capacidad de emprender misiones científicas y que ya no es solo cosa de Estados Unidos y Rusia como era durante el siglo XX. China y Japón también están embarcadas en esa exploración, la Agencia Espacial Europea, que engloba a muchos países europeos, también, y otros países ya han avisado de que también quieren llevar a cabo su propia exploración del espacio. Así que una primera toma de contacto con Marte en realidad podría producirse ya en el espacio, no solo por ver el planeta por primera vez. Imaginemos lo que supondría ver otro planeta por primera vez cuando nos acercamos allí y ver que en realidad no es un lugar que nos resulte completamente ajeno, porque nos pueden enseñar, por ejemplo, cómo contactan con esas naves para ver que están orbitando alrededor de Marte y que siguen trabajando. Esto ya dependería lógicamente de cuándo se llevase a cabo la misión, porque a lo mejor han pasado tantos años que las naves ya solo están orbitando Marte pero ya no están operativas. Y ya en la superficie, además del cráter Gale, del cráter G0 o de los lugares que han sido explorados por los rovers Spirit y Opportunity, por ejemplo, es decir, de todo aquello que tenga que ver con la exploración del ser humano de Marte, también podemos visitar algunos lugares que vale la pena destacar. El más importante seguramente es el Monte Olimpo, porque es el más popular. Monte Olimpo, marcado en la guía. Tengo unas ganas de llegar a Marte que no me aguanto. Estoy apuntando todos los lugares de interés que comentas. Y según dice la guía, el Monte Olimpo es el volcán más alto del sistema solar. ¡Qué locura! Mide casi el triple de alto que el Monte Everest. Además, veo que aterrizaremos en una zona en verano y las temperaturas máximas dice que pueden superar los 20 grados. ¿Significa eso que puedo hacer running hasta el Monte Olimpo? Norma, el Monte Olimpo mide 24 kilómetros de altura. Eso en la Tierra sería llegar a la estratosfera. Correr hasta la cima más bien es un maratón. No va a ser nada fácil que puedas llegar. Al margen de eso, hay que decir que para quien le pique la curiosidad y además sepa algo de volcanes, el Monte Olimpo, al que también se le conoce como Olympus Mons, es un volcán en escudo con un diámetro de 600 kilómetros. Es muchísimo más grande que cualquier volcán que podamos encontrar en la Tierra, a pesar de que Marte es un planeta mucho más pequeño y, para ponerlo en perspectiva, tiene una superficie tan grande que es comparable a la de Ecuador, por ejemplo, o, por compararlo con medidas que a lo mejor nos resultan más familiares, equivale aproximadamente a 40 millones de campos como el Estadio Santiago Bernabéu. Si nos lo enseñasen en un viaje turístico a Marte, nos lo enseñarán seguramente desde el espacio, quizás incluso antes de aterrizar en Marte, para poder verlo mejor, o desde la distancia en el aire, porque la realidad es que desde la superficie, según donde estemos, no vamos a ver gran cosa, ni siquiera nos vamos a dar cuenta de que estamos viendo un volcán. Y por seguir con volcanes, también podríamos visitar un lugar conocido como las Fosas de Cerbero, donde se cree que Marte tuvo por última vez actividad volcánica hace unos cuantos cientos de millones de años, que puede parecer mucho tiempo, pero en la escala astronómica, en la escala geológica, no lo es.
Y por supuesto hay otro lugar que tendríamos que visitar, que es el Valles Marineris, porque en la Tierra en algún momento puede que hayamos pensado en visitar el Gran Cañón en Estados Unidos, o por lo menos sepamos que el Gran Cañón es un lugar que atrae a muchos turistas. Si el Gran Cañón es tan popular, el Valles Marineris lo va a ser todavía más, porque es un enorme sistema de cañones que recorre el ecuador de Marte y que mide 4.000 kilómetros de longitud, alcanza una profundidad de 7 kilómetros y que sale ganando en la comparación con el Gran Cañón en Arizona, que mide unos 800 kilómetros de largo y tiene una profundidad de 1.600 metros, de 1,6 kilómetros. De hecho, es que el Valles Marineris es tan sumamente largo que cubre el 20% de la distancia que podríamos recorrer en la superficie de Marte, para que nos hagamos una idea de lo grande que es. De hecho, es que su largo es solo 500 kilómetros menos que el largo de Estados Unidos, contando aquí únicamente lo que es Estados Unidos continental sin incluir Alaska, que mide unos 4.500 kilómetros de punta a punta. Y aquí es donde vamos a dejar volar más la imaginación, porque comentábamos al principio del programa que la primera misión tripulada está planteada para 2035 en estos momentos por parte de la NASA, y de momento hay que tener presente que es una fecha que está en el aire en cuanto a que hay muchas cosas que hay que resolver, como por ejemplo cómo proteger a los astronautas de la radiación en el espacio, que es algo que también va a afectar a los seres humanos, a los turistas que viajen a Marte en el futuro. Y veremos, por tanto, si realmente se cumple esa fecha de 2035 o se retrasa todavía más. Pero da igual en qué momento tenga lugar, llegará un momento en el que ya el viaje a Marte, entre comillas, será rutinario y donde ya se comenzará a pensar seriamente en establecer una base marciana. De hecho, ya hay planes para establecer una base en Marte científica, y si pensamos en eso, es cuestión de tiempo que se hable ya de llegar a establecer una presencia humana permanente que no sea solo científica, es decir, que haya seres humanos que no solo viajen a Marte como turistas, sino que vivan en Marte. De hecho, Elon Musk, al crear SpaceX, contaba que su gran aspiración es conseguir que el ser humano se convierta en una especie interplanetaria, es decir, que tenga presencia en más lugares que la Tierra, y esto es simplemente por una cuestión de supervivencia, porque si un gran cometa, un gran asteroide chocase con la Tierra, y no hay de qué preocuparse, no hay ninguno a la vista en los próximos 150-200 años, la Tierra podría sufrir mucho, la vida quizás podría incluso llegar a extinguirse, si no por completo, casi por completo, pero si el ser humano también está presente en Marte y la Luna, por ejemplo, ya tenemos la realidad virtual entre nosotros, cada vez es más popular. Space Shuttle Discovery still on its way to orbit after a successful ascent up through main engine cutoff. ¿Por qué no íbamos a poder viajar a Marte y por medio de la realidad virtual visitar el Monte Olimpo antes de ir a verlo tal y como está en el presente?
y ver cómo era en el pasado, cómo era una erupción en el Monte Olimpo hace miles de millones de años, o en las fosas de Cerbero, o visitar el Valles Marineris e imaginar virtualmente cómo podría haber sido aquel lugar con una vida parecida a la de la Tierra, con árboles, con agua fluyendo por su superficie, aunque hay que decir como anécdota que en realidad el Valles Marineris no se formó cuando Marte era parecido a la Tierra, sino que surgió como parte del proceso de enfriamiento de Marte. Con el paso del tiempo el interior de Marte se ha ido enfriando, eso lo que hace es que el planeta se contraiga y que aparezcan fracturas como el Valle Marineris, como ese gran cañón que recorre gran parte de su ecuador. Pero con la realidad virtual podemos imaginar lo que nos dé la gana. Es más, incluso ya antes de llegar a Marte, en el Starship podríamos usar la realidad virtual para visitar, sin tener que estar allí, las estaciones que pueda haber alrededor del planeta. Se quieren enviar estaciones espaciales a Marte para tener a los astronautas allí también, no solo en la superficie, y de hecho en las primeras etapas lo que se plantea es que puedan controlar ellos mismos los rovers desde esa estación espacial alrededor de Marte, sin tener que descender a la superficie a menos que sea necesario. Es decir, si dejamos volar la imaginación podemos pensar en cosas como visitar el Monte Olimpo tal y como era hace 4.000 millones de años, y luego visitarlo en la realidad y ver cómo está Marte en el presente. En la ciudad, ¿qué podríamos hacer? Prácticamente lo que queramos imaginar, porque en realidad Marte tiene el 30% de la gravedad de la Tierra, es decir, podríamos llevar a cabo actividades perfectamente normales como pasear por esa ciudad. Luego ya otra cosa será cómo de grande sea esa ciudad y cuánto se pueda pasear, o si habrá algún lugar donde, por ejemplo, practicar deporte. En lo que sí será diferente, y eso es algo que no hay ningún lugar de la Tierra que nos pueda ofrecer una experiencia parecida, es que no podremos comunicarnos con nuestros seres queridos en la Tierra en tiempo real, porque como la velocidad de la luz es la velocidad máxima que se puede alcanzar en el universo y es la velocidad a la que viaja la información, no podemos contactar con nuestros seres queridos en tiempo real porque la distancia entre la Tierra y Marte es tan grande que a la velocidad de la luz, en el momento de menor distancia, se tarda unos 3 minutos en enviar un mensaje de Marte a la Tierra. ¿Esto qué quiere decir? Que seguramente no solo vamos a tener que llevar entretenimiento para el viaje, libros, series, música, películas, videojuegos, lo que se nos ocurra, sino que también vamos a tener que llevar un diario con el que poder contar y grabar todo lo que vayamos a hacer en Marte para poder enseñárselo a nuestros seres queridos, porque en tiempo real no va a poder ser posible. Algo que sí que se podría hacer en el caso de la Luna, porque al estar a 384.000 kilómetros de la Tierra de media, el retraso en la comunicación es de apenas poco más de un segundo. El viaje a Marte ha estado genial. Paisajes alucinantes, montañas impresionantes, ese colorcito rojo tan particular en todas las fotos sin filtro. Aunque la foto que subí a Instagram hace 15 minutos aún no ha llegado a la Tierra, ¿sabes? Pero me ha llamado la atención lo que has dicho de la Luna. La vemos todos los días en el cielo y apenas sabemos algo de ella. Estoy deseando pisarla y ver cómo es estar ahí arriba flotando como Armstrong y Aldrin. La última vez que la visitó un ser humano fue hace más de 50 años, creo. Y he visto en internet que hay un empresario japonés que ha pagado $150 millones para ser el primero de este siglo. Será mejor que nos adelantemos para comprobar que todo está igual desde que lo dejaron en 1969 y ver si no dejaron las latas de cerveza flotando. Si de verdad quieres visitar la Luna, vamos a la Luna, que la tenemos al lado, es el objeto celeste más cercano a la Tierra y es el lugar más fácil de alcanzar. Mientras deshaces la maleta, voy a ir preparando la siguiente ruta turística de Space Tours y si quieres invitar a más gente que nos haga compañía, mejor. Hasta entonces, un saludo y nos escuchamos pronto. Gracias por volar con Space Tours. Esperamos que el viaje haya sido de tu agrado y te haya servido para planificar tus próximas vacaciones o las de tus nietos y bisnietos. Permanece atento a los próximos destinos de Space Tours, la única agencia de viajes interespacial de ida y vuelta. Adiós.